continuación. 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad que tengo el placer de co-conducir con Maricel Perroni. Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación nuevamente y para recibir invitados de lujo esta noche nuevamente, Sí, con señor. temas súper interesantes también, ¿no? De mucha actualidad, de mucho interés, que va a dejar seguramente tela para cortar el mañana, análisis sí, y sí. para la discusión. Como sucedió con el programa pasado, Sí, que hemos señor. tenido, por cierto, muy buenos comentarios. Y estamos recibiendo en la noche de hoy a alguien que hacía bastante tiempo con la que no charlábamos, Qué placer. pero siempre es un gusto, sí, una verdaderamente. persona de la casa, podemos Sí. decir, con quien hemos trabajado durante muchísimo tiempo y que ahora ha generado un trabajo estadístico con características siempre serias, bueno, como lo es esta nuestra invitada en términos profesionales, con un prestigio enorme, ¿no? Ana Mé nos va a relatar, nos va a contar el trabajo estadístico que hizo sobre un tema que nos asola, que son los accidentes de tránsito. Para dejar de Maricel. tener las sensaciones que nos dan a nosotros las impresiones y pasar sí a los números concretos. A los datos duros, que nadie los maneja mejor que la licenciada Ana Mé. Ana, buenas noches. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer tenerte aquí. Gracias. Ana, primero, ¿qué te motivó a ponerte a trabajar sobre este tema? La realidad. Uno va por la calle, lee los diarios, ve en la televisión y es como que los accidentes son cada vez mayores. Entonces, lo que se me ocurrió hacer es ir a pedir a la gente que tiene datos información. Y yo estoy terriblemente agradecida porque fui a las 2 emergencias, fui a UCEMED y el doctor Diego Launeré me mandó su base de datos. Luego pasé por Cruz Verde y tanto Franco como Antonio Di Monte me brindaron absolutamente toda la información, me dieron la base entera, sin filtrar. De allí pasé a la policía. Estoy muy agradecida con el comisario inspector Héctor Roldán, que sin conocerme me sentó frente de la máquina de las chicas que ellos tienen trabajando sobre el tema en la departamental. ¿Qué tipo de ¿Y datos? fuiste a algún otro lugar más? Sí, y fui al hospital. Y al hospital. Como que yo quiero aclarar esto. Tenemos los datos de los accidentes en donde hay lesionados. Claro. Está Que es a porque lo que concurren las participan. emergencias y la policía. Exactamente, y luego terminan en el hospital. A todo esto hay que agregarle esa masa enorme de accidente en donde No se la denuncia. gente se da la mano y se va a su casa. Claro, que no ha habido lesionados. Que no es poca. Exactamente, no es que poca. también es ¿Y una durante buena cuánto cantidad. tiempo? ¿Los datos de cuánto tiempo ha tomado? Yo he tomado desde septiembre de 2015 hasta diciembre de 2017. Tengo algunas variables, solo algunas, que tengo datos hasta marzo de 2018. Pero básicamente es de septiembre de 2015. ¿Por qué en ese momento? Porque con anterioridad, con Diego Launeré, nosotros veníamos estudiando el fenómeno. Pero es como que hubo un quiebre. Y ya todo aquello que teníamos es historia antigua. Hay una explosión. Si uno lograra a los datos fidelizarlo en alguna forma matemática, lográbamos hacerlo con una recta que tenía una leve pendiente negativa. No es más así. No es más así, se ha modificado completamente. Totalmente. Es Pero- un fenómeno que está en total cambio. Antes de pasar a los datos, la última. ¿Con qué intenciones lo hiciste el trabajo? Porque, bueno, deduzco una intención, digamos, una inquietud y una curiosidad profesional tuya, pero además buscabas que la sociedad, que las instituciones, que alguien conociera este trabajo. Exactamente. Por eso
Mi inquietud fue primero llevarlo al Consejo Deliberante, cosa que nuestros políticos tuvieran idea del trabajo que yo había hecho, y después traté de llevarlo a los medios para que la sociedad lo conozca. Lo primero que me parecería interesante es que todas aquellas personas que tengan que gestionar tengan alguna otra herramienta más, porque acá traté de darles datos sobre el lugar, el día, la hora, el día de la semana, los meses en donde ocurrieron la mayor cantidad de accidentes, donde hubo la mayor cantidad de lesionados, qué tipo de lesionados. Entonces son datos fundamentales como para poder gestionar. Con semejante nivel de precisión de datos, Mari, uno se puede imaginar que, por ejemplo, si hay alguna esquina conflictiva, un día conflictivo, a lo mejor con algún controlcito adicional, con algún semáforo o alguna medida adicional, lográs empezar a disminuir esto que es un verdadero flagelo, ¿no? Si te parece, Marisa, sí, algo yo que quería preguntarle simplemente qué fue lo que más lo sorprendió, porque imagino que dentro de todos esos datos debe haber algo que le llamó muchísimo la atención. La edad de los lesionados. La edad jóvenes, jóvenes. Es lo que vemos nosotros también aquí en nuestro medio. A nosotros lo que más nos impacta informativamente, pero claro, nosotros trabajamos con la noticia de impacto, además. Que muchas veces eso, puesto en términos estadísticos, no tiene significación o no tiene la significación que nosotros les damos, ¿no? Ana, si te parece, repasamos un poquito los datos duros. Trajo a Ana algunos cuadros que vamos a poner en la pantalla de Canal 4 y ella nos va a ir explicando. Ahí tenemos eso es primero. Es por hora. Sí. Yo antes de esto quisiera... Antes de esto, retrocede un poquito, Luciano, a la anterior. A la tabla de los años. A la tabla de los años. Ahí está, gracias. Exactamente. Bien, miren, en 2016 en la ciudad se atendieron 1.200 personas con lesiones. En 2017 ya fueron 1.456. Quiere decir que de un año a otro se atendieron 200 personas más. En los 4 últimos meses de 2015, es lo que aparece ahí en la tablita, en los 4 últimos meses hubo 105 accidentes. En los primeros 3 meses de 2018 ya contabilizamos 153. O sea que tenemos un 50% más con menor cantidad de meses, porque antes eran los 4 últimos meses de 2015 teníamos 105, pero en los 3 primeros de 2018 ya tenemos 153. Es enorme esto habla de la explosión, ¿no? Claro. Uno ve con el fenómeno, que es un fenómeno que va cambiando. Estos datos también de las emergencias. En promedio, en 2016 se atendían por mes 105 personas. En 2017, 121 personas. 20% de aumento. O sea que en todo sentido lo vemos. Si vamos a la gráfica... Sí, a la que pusiste recién, ahí está. De las edades, decíamos. No, esto es hora. La hora en que sucede. Todos sabemos cuándo ocurren los accidentes. A la mañana temprano, mediodía, al mediodía y a la tarde. Coincidente con los horarios de la gente que va a trabajar, los chicos al colegio y ese tipo de cuestiones. Perfecto, perfecto. Fíjense ustedes. ¿Por qué lo dibujé como área? Porque allí se ven 3 áreas. La última área, la más grande, es el horario de la tarde. El área del medio es la del mediodía y la más chiquita es la de la mañana. Claro. ¿Está? Entonces, ¿tenemos accidente a la mañana? Sí, tenemos, pero es menor a las otras 2. También hay al mediodía, pero la mayor cantidad de accidentes con lesionados se dan entre las 18 y las 19 horas. Eso es un muy buen dato. Sí, y puede tener relación, imagino, también con las edades. Me parece, ¿no? Claro, horarios laborales, tal vez... O con los chicos, las jóvenes que andan en la calle a esa hora. También, imagino, ¿sí? Es cierto. Me gustaría mostrar el otro gráfico. Sí, dale. Avancemos, Luciano. Yo creo que este es el gráfico más importante de todo el estudio. ¿Qué mostramos aquí? La cantidad de lesionados por edad.
Y las dos columnas que están pintadas en gris oscuro son entre 15 y 24 años. Entre septiembre de 2015 y diciembre de 2017 hubo 1000 chicos lesionados que tienen entre 15 y 24 años. En 2 añitos y fracción. Entonces, 1000. Entonces, para que tengamos idea, bajemos el número a un concepto. La escuela normal Sí. tiene en su secundario y terciario alrededor de 1000 alumnos. Imaginen ustedes que estamos diciendo que todos los chicos que van a la escuela normal, al secundario, en 2 años han tenido lesiones. Lesiones, claro, accidentes por con un lesiones. accidente vial. Es una barbaridad. Claro, Claro, y también nos habla de dónde está el mayor problema de conducción, ¿no? exactamente. Bien. Creo que ese es el Y ahí dato. también tenemos, Ana, imagino que vendrá después el elemento que se involucró en el accidente, si se trata de moto, Sí, de totalmente, auto y demás, totalmente. ¿no? Que también es importante. La policía a los accidentes los califica de leves, graves, fatales. Claro. ¿Está? Tiene esa distinción. Exactamente, 3 categorías. El 50% de los accidentes son leves. Sí, ahí está el cuadro. Ahí Muy bien, está. bien, Luciano, perfecto. Muy bien, muy bien. Qué El director que tenemos, por favor. o sea, el celeste clarito, Sí. Sí. son leves. Pero todo lo que está disgregado hacia la derecha son los accidentes graves, que a lo mejor no hay una sola persona. Entonces, en el mismo accidente está catalogado como graves y leves, Ajá. o graves y fatales. Claro. ¿Está? Entonces, por eso aparecen. Pero el razonamiento es, la mitad de los accidentes viales son graves. Con lesiones, son lesiones de carácter grave. Son lesiones con carácter grave. Ahí estoy pensando también en todo el aparato, bueno, seguramente tenés los datos también del hospital, todo el aparato que se pone en marcha detrás de un accidente. Digamos, el costo que le significa al Estado movilizar policías en primera instancia, bueno, las emergencias médicas, El hospital. las atenciones posteriores, ¿no? Bien. Según datos de la policía, la mitad por mes, en la mitad de los meses, como mínimo, hay 16 accidentes graves. En el 50% de los meses hay un mínimo de 16 accidentes graves en la ciudad. Claro, El ellos cuando mes. hay una fractura, una quebradura, ya lo consideran como accidente grave, Daniel. Claro, O sea, una sí, fractura de una muñeca, fractura, una claro, fractura en es el... un accidente Sí. grave. Totalmente. El mes que más cantidad de accidentes tuvo fue de 36. Si volvemos a la idea de la escuela normal, es un curso Un curso Completo. completo. que ha tenido accidentes graves. O sea que es preocupante. Muy preocupante. ¿Qué vehículos participan? Ahí está. De 1000 accidentes, lo vamos a decir como numéricamente. Si tengo 1000 accidentes, fíjense las 3 columnas que están al final. Sí. 565 interviene un auto y una moto. En 261 moto y en 230 caída de moto. Todo el resto, Más de un 80%, 90% de Están motos los involucradas. accidentes con intervenciones de motocicletas. moto es más alto todavía. Más alto aún. Sí, que interviene una moto. Está clarito el tipo de vehículo que Es el que más involucra. el que está más involucrado en toda la problemática, ¿no? Y cuantificado de una manera más que precisa. Siempre aclaramos que son datos de San Francisco, aquí todavía no están los datos de frontera, no, ni San de Francisco. Acapulco. No, San Francisco únicamente. Bien. También están disgregados los datos por tabla, en donde están cantidad de horas, cantidad de según día de semana y demás, pero eso es para gestión, no es para que aquí se muestre. Bien. ¿Está? Toda Bien. esa información está. Con el tema de los cascos, Sí. una sola de las emergencias lleva la información. Pero asimismo tenemos información de 616 lesionados.
de ellos el 74% no usaba casco, independientemente de cómo fue la colisión. Claro. Si era automoto, moto, O o si se moto cayó sola. de la moto. 74% no usaba casco. La policía anota en el lugar donde ocurre el accidente. El barrio donde hay más accidente es Barrio Sarmiento. Barrio Sarmiento. O sea, no es el centro, el lugar donde hay El más barrio, accidentes. pero sí, ese es el centro. Tenemos Catedral y Roca, porque el centro está dividido, Está más y entonces dividido. participan varios barrios. Claro. ¿Tá? Pero claro. numérico, solito como barrio, es este. Sarmiento. En La el placa- barrio en el centro tenemos conjunción de barrios. Bien. Sería la placa anterior, Es, digamos. claro, esto Esto es el que está en mapa. pantalla ahora, Es el mapa. Allí están marcadas las calles, no se ve muy bien, esto lo hizo el doctor Laure, pero allí están marcadas las calles de mayor cantidad de siniestros. La calle que se lleva todos los laureles, 9 de julio. Luego sigue Sáenz Peña y luego empezamos con la periferia. O sea, en principio las avenidas, digamos, son Las las, avenidas las del más centro. peligrosas. no 25 de mayo. 25 Pues- de mayo está en segundo lugar, o tercer lugar. No está, sí, 9 de julio. Y el Boulevard Buenos Aires. También, después está Cervantes, está Casero. Rosario de Santa Fe. Rosario de Santa porque Fe, nosotros el habíamos camino llevado el inter- relevamiento, ¿te acordás, Daniel? Sí. En Rosario de Santa Fe habíamos Camino registrado varios. interprovincial. Sí. Camino interprovincial. Claro, y en Rosario de Santa Fe, por las características y por la velocidad que levantan, Claro. es donde hay más accidentes Fatales. Fatales. Sí. O sea que ahí está claro también cuáles son los lugares álgidos, digamos. Exactamente. Entonces, es como que la emergencia ya subió al lesionado a la ambulancia. Más La de 1000 policía- intervenciones en poco más de 2 años. La policía ya lo calificó, vio cómo era el tipo de accidente, llega al hospital. Y entonces, en el hospital decimos que en 2016 el 84% de las internaciones eran por accidentes viales que llegaban. Claro. ¿Tá? Solo el 16% era Por alguna enfermedad. por alguna enfermedad o por gente, puede ser claro, por una enfermedad. Claro, sí, o por tener familia. O por tener imagino. familia, o Claro. por ese tipo de... Pero estamos no, espera, vamos mal. A ver. Voy de nuevo. En 2016, el 84% de las internaciones por accidentes viales son porque Son. participa una moto. Ahí está. Allí está, Sí. si no, no cerraba. Bien. ¿Está? Sí. En el 2017, el 91% de las internaciones en el hospital son porque participa una moto O sea, en subió. accidente vial. En el último año. ¿Ah? Siempre es la moto con accidente vial y va subiendo. Y siempre en esa gente ascenso. termina en el hospital. Cuando llega al hospital, ¿cuánto tiempo está? Y en promedio está 5 días en 2016, en 2017 ya está 6 días. Más graves los accidentes. ¿Cuáles son las causas? La primera causa, traumatismo encefálico de cráneo. Claro. Eso es el 42%. Luego aparece un 12% como politraumatismo y todo el resto son fracturas. Fractura de tobillo, fractura de tibia y peroné, fractura facial, fractura de muñeca, fractura de codo, fractura de cráneo. Pero el golpe en la cabeza es el principal. 42%. Y además es el más caro, digamos, porque si uno mira La última placa. la tablita que está abajo, allí ya se ve. Sí. Si ustedes miran la primer fila, Sí. la que corresponde a traumatismo de cráneo, esto está desde que la persona puede pasar un día o que está internada más de 50 días. Ujú. En toda la franja tengo datos. La mayor cantidad de gente está un día. Sí. 44% permanece un día. Pero luego el resto queda mucho tiempo en el hospital. O sea que eso
es todo muy caro. En cambio, si alguien tuvo una fractura de codo, solo está un día, Claro. está en observación, lo enyesan y se va a Sí, su sí, a casa. su gas. Entonces los costos disminuyen. Totalmente. Y me parece haberte leído en algún lugar que tenés una idea de lo que cuesta un día de internación Bueno, también. esto es una idea, porque es tan variable. Claro, es muy variable, claro. Totalmente variable. Lo único que logré es que un accidentado con 2 días de terapia, un día de piso común, 3 radiografías, una ecografía, una tomografía, un citológico completo y 2 traslados, nos cuesta como sociedad 15.000 pesos. Claro, Por día. eso para que los muchos que dicen Daniel No, también es No, 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 los 2 días. Está 2 Dos días, días. internado, uno en el piso con todos esos estudios, Claro. pero acá no le han hecho prácticamente nada. No fue operado, nada, no le hicieron nada. Que a veces Cuesta- digo, la gente dice, es mi vida. Hago lo que quiero hago con lo mi que quiero con vida, ella y no todo molesto lo a demás. nadie, si me pasa algo no Claro, molesto a sí. nadie. Bueno, Es una responsabilidad hay de toda, todos y hay nos toda, cuesta a hay toda, todos. claro. Entonces, ¿tenés alguna expectativa respecto, bueno, en términos de opinión pública? Sin duda tiene impacto porque nos precisás con milimétricamente, bueno, las características de la problemática. ¿Tenés alguna expectativa en cuanto a que estos datos en las oficinas de los funcionarios provoquen alguna reacción? Yo espero que sí, y que básicamente se siga midiendo porque es un fenómeno que está en proceso de cambio. Claro. Totalmente, es como yo les decía recién, 2015 ya es historia antigua. Claro, y además con esta estadística, si nosotros tenemos una continuidad, se puede medir el impacto de las políticas públicas. Totalmente. ¿Están dando resultados o no? Para ver si se continúa, se profundiza o se cambia. Es muy importante darle continuidad a este tipo de información. De todos modos son variables que no cambian muy rápido en el tiempo. Ujú. No es que hay que hacerlo todos los años. No. ¿Cierto? Pero Con una hay- cierta periodicidad. Exactamente, porque hay algunas de las variables que sí pueden ir cambiando. Por ejemplo, todos tenemos idea que los días viernes es el día de mayor cantidad de accidentes viales, ¿no? Exacto. Y así ocurre con accidentes viales con lesionado. Bueno, y está apareciendo, y no sabemos por qué, el día martes. Entonces es un dato como que Hay que trabajarlo. los entendidos tendrán que ver. Yo lo único que digo es que en esta pobre estadística, porque uno dice hice estadística, realmente da lástima lo que hice de estadística porque solo he presentado promedios y medianas, nada más. Lo que hice fue trabajar mucho con las bases de datos para poder sacar de datos de bases muy distintas algún tipo de información. Yo si fuera funcionario, Dios nos lo permite, lo primero que estaría haciendo sería convocándote fundamentalmente para qué, para que generes un sistema para que todos los que reciben información de los accidentes lo carguen a un sistema que te permita uniformar toda la información. Sería lo primero que estaría haciendo. Pero bueno, a lo mejor quién te dice, si te llaman estarías dispuesta. Yo estoy jubilada ya. Ah, no querés trabajar tanto. Por Bueno. gusto es una cosa, pero por obligación es otra, ya es entendible. Y otra cosa que yo haría, Daniel, Dale. que mañana trabajo tarea para nosotros, me parece, Sí. averiguar cómo está el parque automotor en San Francisco, porque Claro. ¿cierto? Yo imagino que estos números tienen que ver también con Con eso, un gran con un crecimiento. gran crecimiento. Ana, te agradecemos muchísimo, nos quedaremos horas charlando con vos, pero bueno, tenemos otros invitados y otros temas, eso muy amable, realmente. Nosotros buscamos una pausa, cuando volvamos el doctor Felipe Truco, que es también un hombre de la casa al cual acudimos para consultar permanentemente sobre temas legales. Hoy, en una especie de doble rol, es abogado defensor de Carlos Fuentes, acusado de un delito de características sexuales, pero nosotros sobre el tema que más queremos trabajar es sobre esto, los delitos con connotación sexual, el abuso sexual, las características que tiene, cómo se prueba y todo lo demás. Al regreso de la pausa, siempre interesante escucharlo al doctor Felipe Truco.
marca en Precio Manías. Jeans hombre hasta talle 70, 450 pesos. Y si querés estar a la moda, modelos por 390. No esperes más. Pasá por Precio Manías y vestí a toda la familia. Precio Manías. Garibaldi 1239. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Vení a Bea y ahorra como nunca con los precios impresionantes que tenemos para vos. Este miércoles, 15% de ahorro más 20 cuotas sin interés en todos los televisores LED pagando con tarjeta cordobesa. En Bea, estás ahorrando bien. Heladería Wallen. Las mejores cremas suizas. Ahora ofrece el mejor café de la ciudad con una gran variedad de desayunos. Y sí, versión light. También café para llevar o al paso. Contamos con una gran pastelería, copas heladas, licuados, las únicas boletas heladas de la ciudad. Heladería Wallen. Encontrarnos en Facebook e Instagram. Nueva dirección, 9 de julio 1581. Teléfono 1565 45 95. El Guacho. Dime si él te conoce la vida. Sí. Damián Córdoba se presenta en exclusivo este viernes 8 en el Gigante de Bomberos. Entradas anticipadas en la boletería de Bomberos desde el martes 5 hasta el viernes inclusive, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Entre todos, vamos a llevar internet a 95 escuelas rurales de Córdoba. Juan Schiaretti, junto al secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo, lanzaron una subasta electrónica para permitir que miles de alumnos del interior de nuestra provincia tengan acceso a internet. Esta iniciativa beneficiará a escuelas de los departamentos Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, Ischilín, Minas, Pocho, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Seco, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Totoral, Tulumba y Unión, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y la conectividad de nuestra región. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Aquí estamos de regreso dispuestos a un bloque intenso. Seguramente lo anticipábamos, el doctor Felipe Truco con nosotros. Felipe, buenas noches. Gracias por responder siempre a nuestros me distinguen, a nuestras convocatorias. Con las invitaciones me distinguen, así que... ¿Cuántas cosas podríamos charlar con el doctor Felipe Truco? Tenemos que seleccionar. Sin lugar a dudas. Felipe, primera pregunta. ¿Por qué asumís la defensa de casos de estas características, como el caso de Fuentes, casos con connotaciones sexuales, y de alguna manera, siendo un abogado muy prestigioso del foro, exponerse a la crítica de aquellos que no conocen cómo funciona el sistema? ¿Por qué los aceptás a este tipo de casos? Pienso que la respuesta, si bien voy a intentar aproximarme a la respuesta, puede quedar con mayor claridad a lo mejor al final de la charla. Pero lo que sí debo señalar inicialmente es que hay una Constitución Nacional que establece derechos, garantías, y toda persona que está en un proceso merece el respeto de esos derechos y esas garantías. El abogado defensor es custodio del respeto y la observancia de esos derechos. Precisamente, no hay que verlos solamente como garantías que se vinculan con las personas que han cometido un delito. Son garantías de las que gozamos todas las personas, todos los ciudadanos. Estos derechos son los que nos protegen y nos amparan a los inocentes frente al Estado y frente al poder punitivo. Doctor, yo siempre tuve esa duda, viste que uno a veces ve en la película y dice, ¿y el abogado sabrá la verdad?
Bueno, esa es una pregunta que hay que responderla según cada caso concreto. Pero en la mayoría el de los abogado, casos cuando sabe la verdad, sí, corre con una ventaja respecto del fiscal, pero no significa que en todos los casos la persona que uno representa le revele cuál es la verdad. En mi caso particular, generalmente no pregunto cuál es la verdad de los hechos, sino que va surgiendo naturalmente de la relación en la medida en que hay afinidad con el cliente, y además de eso trato de construirla racionalmente e intuitivamente con la prueba, ¿no es cierto? El miércoles pasado estuvieron sentados aquí en esta mesa Guadalupe Diamantini, su mamá Sandra, la pareja de su mamá Feco, que son, en el caso de Guadalupe, una de las hijas de Carlos Fuentes, que lo acusan, junto con una amiga, de haber sido abusada sexualmente por su papá cuando eran pequeñas. No vamos a entrar en detalle, pero ¿te merece alguna consideración lo que dijeron aquí estas personas en esta mesa? Sí, me merece una breve y respetuosa consideración. En realidad, tratando de estos temas, son siempre temas muy complejos, en los que uno, frente a estas situaciones, cuando se trata de una víctima de hechos de esta naturaleza, solamente creo que debe inclinarse ante el dolor, y el dolor sufrido por una víctima de estos hechos no tiene solución, y lo único que uno puede hacer es respetarlo y brindarle asistencia psicológica. Me refiero a los casos concretos en los que hay una víctima frente a hechos de esta naturaleza. Ahora bien, hay muchos casos en los que las personas formulan denuncias, difunden a través de los medios de comunicación y de las redes sociales hechos extremos de contenidos de índole sexual, en los que se presentan a sí mismos como víctimas, y corresponde en el ámbito judicial dilucidar si esos hechos ocurrieron o no. Lo que a mí me interesa es aprovechar esta oportunidad para invitarlos a ustedes, a quienes nos escuchan, a reflexionar o a pensar dos veces sobre la culpabilidad de una persona denunciada por este tipo de hechos. Porque cuando alguien sale en los medios y revela hechos tan íntimos, tan extremos y tan graves, la primera reacción del receptor es culpable, escalofriante, es culpable. La primera reacción, yo he visto la reacción de ustedes en el programa. Es natural que así respondan, pero corresponde preguntarse dos veces, pensar dos veces sobre la culpabilidad. ¿Será realmente cierto? Creo que ahí ya el análisis es otro, y si bien a las víctimas héroes que se presentan en los medios de comunicación prácticamente está prohibido responderles, porque el que de alguna manera proyecta alguna objeción sobre los dichos de las víctimas es mal visto, es una persona tibia, peligrosa, encubridor, irreverente frente al dolor de la víctima, y es insensible frente a este dolor. ¿Por qué? Porque se establece ya como verdad averiguada los dichos de la denunciante. La primera reflexión es, ¿por qué va a denunciar o va a revelar en los medios un hecho de esta naturaleza si no es cierto? Muchas veces ocurren que se revelan hechos de esta naturaleza y no son ciertos. No por el hecho de ventilarlos significa necesariamente que son verdaderos. Hay muchas veces historias, atrás de cada delito hay una historia, y hay que ver cuál es la historia, cuál es el entorno en el que se dan estos hechos. Y solamente un renglón más sobre esto. Este caso, que lo vamos a ventilar judicialmente en la instancia de juicio correspondiente, y nosotros hemos pedido que se eleve a la mayor brevedad directamente a juicio, va a reparar sorpresas y va a deparar sorpresas en el momento del juicio. ¿Hay instrumentos para llegar a un nivel de certeza amplio en casos de esta naturaleza? Digo, por las características íntimas del hecho y por el espacio de tiempo entre el momento en el que se juzga y el momento en el que se produjeron. En general se trata, en muchos casos, de hechos, es decir, se investigan hechos pretéritos ocurridos con muchos años de anterioridad, en los que es dificultoso tratar de desentrañar cuál es la realidad. En el proceso en sí, en este tipo de delitos, se invierten los principios. Esto de la presunción de inocencia del acusado, del imputado, se invierte, se lo presume culpable. Se presume como cierto los dichos de la víctima. A partir de ya este esquema, se imaginarán ustedes que es muy difícil defenderse en un proceso en el que una persona está denunciada por este tipo de hechos. La prueba que fundamentalmente se considera, les voy a decir lo que en la realidad ocurre, y esto lo sabe cualquier empleado de tribunales.
los dichos de la víctima o de quien se presenta a sí mismo como víctima adquieren una relevancia tal que luego se complementa con una pericia psicológica sobre la misma víctima y que básicamente en esa digamos, valoración de la prueba se torna muy difícil refutar. ¿Por qué? Porque prácticamente queda en cabeza del imputado demostrar que los hechos no existieron. Es una prueba diabólica prácticamente imposible. Y que además de eso, se instala en los medios de comunicación como verdad establecida, como verdad averiguada, y luego a los jueces les resulta muy difícil resolver en contra de todo aquello que la sociedad ya tiene como establecido, como cierto. ¿Tienen en cuenta, digamos, lo que pasa en los medios también de alguna manera? Yo pienso que los jueces, como seres humanos, que en definitiva a la hora de resolver no son una torre de marfil ajenos a lo que acontece, sin duda que tienen influencia, están influenciados sobre los medios de comunicación. Basta, no me refiero al ámbito local, estoy hablando a nivel nacional. Basta pensar en Buenos Aires. Los jueces integrantes de la Cámara de Casación en un momento se animaron a aplicar el derecho y a modificar una calificación de un delito de abuso sexual, le quitaron el agravante por corrupción y consideraron que era un delito simple, un abuso simple. Los 3 jueces terminaron con jury, enjuiciamiento y jubilados. Es decir, ¿por qué? Porque la sociedad, ante las víctimas héroes, ante este tipo de delitos, no admite otra respuesta, y los jueces, en ese sentido, no son ajenos a las demandas sociales. Hay mucho populismo judicial también en esto, porque justamente frente a tanto reclamo judicial frente a este tipo de hechos, es muy difícil. ¿Cómo van a declarar inocente a una persona en el que la menor sale en las redes sociales, va a los medios de comunicación en los canales de Buenos Aires, establece como cierto determinados hechos en los que después, al ventilarse el proceso, la verdad ya está establecida? Es muy difícil. Y defenderse de esos hechos es extremadamente difícil. Y una cosa, sí, perdón. Sí, Felipe, iba a esto. Caracterizanos el tipo delictivo y qué penas establece la ley para las diferentes instancias. Sí, los delitos de abuso sexual es una denominación genérica que tienen distintas tipificaciones. Hay un delito básico, que es el abuso sexual simple, y a partir de allí se califican y se agravan las conductas, llegando al caso extremo ya del abuso sexual con acceso carnal. Claro. Y perdónenme, ya que en el bloque, digamos, en el programa anterior se habló sobre esto, quiero decir, lo que se está ventilando a través de las redes sociales con respecto a este hecho, y me siento en la obligación de aclararlo, ni siquiera se compadece con lo que es materia de investigación y de imputación a la persona que yo represento. Es decir, se han señalado concretamente en las redes sociales violación, abusos basados en violación, y eso no es lo que es materia de imputación. ¿Cuál es la imputación? La imputación es abuso sexual sin acceso carnal, y si bien ha considerado la Fiscalía que hay una corrupción de menores, todo eso es materia de análisis en el juicio. Y en este caso hay agravante por el hecho de que se trata del propio padre. En realidad, por el vínculo y porque la Fiscalía, al pedir la elevación a juicio, consideró que por la naturaleza de los hechos se produce una corrupción en las víctimas. Pero reitero, en el juicio va a deparar sorpresas respecto del resultado de este caso. ¿La escala penal cuál es? Y la escala penal es si es el delito simple o ya un delito agravado. En el caso de delito agravado, los delitos no son excarcelables. En este caso la persona está en libertad, pero muchas veces esto de mediatizar los casos también llevan solapadamente una presión a la justicia. ¿Por qué? Porque si la persona esté libre, aun cuando debiera estarlo, hay un reclamo y parecería que se vincula al funcionario judicial que le da la libertad con el delito mismo o a todo el poder judicial. Es decir, dar una pequeña, porque el tema de la prisión preventiva está muy en boga en todo el país, porque hay mucha gente con prisión preventiva que está detenida. Sí. ¿Qué es lo que hace? La hace? prisión preventiva, lo voy a tratar de simplificar en respeto al tiempo de ustedes. Es determinar si la persona debe cursar la investigación, es decir, la duración del proceso, en libertad o privada de libertad. La regla es que la persona tiene que estar en libertad, salvo situaciones en las que la libertad de la persona pone en riesgo los fines que tiene un proceso penal, que es que la persona esté a disposición de la justicia y averiguar la verdad. Lo que sucede, y sobre todo en los casos que se ventilan en Buenos Aires, con hasta incluso los temas políticos y demás, la prisión preventiva se está utilizando con una finalidad, se ha desnaturalizado en este sentido. Como los procesos tienen una extensión en el tiempo muy significativa, y lo que la sociedad reclama es la respuesta inmediata ante el caso que se está de alguna manera
evaluando, como llevar, digamos, el resultado hasta el final de todo el proceso lleva mucho tiempo. La prisión preventiva está funcionando como una pena anticipada, es decir, se le da respuesta a la sociedad frente a ese caso en el que se reclama de alguna manera una solución, privándoselo de la libertad. La prisión preventiva está, de alguna manera, tratando de encubrir la demora que tienen los procesos judiciales. Porque si los privan de la libertad cuando culmina el proceso, y ya seguramente es temporáneo con respecto a lo que está reclamando la sociedad. La última, porque se nos va el tiempo. En el caso Fuentes, 3 años de proceso. ¿Es lógico, es normal, es natural? Lo que sucede es lo siguiente. Hay una crisis estructural con respecto al tema de las investigaciones de los hechos ilícitos. Es decir, pueden tener la mayor buena voluntad los funcionarios, los empleados judiciales, pero es imposible que se investiguen, no digo la cantidad de hechos ilícitos que se cometen, porque hay muchos hechos ilícitos que no llegan a proceso judicial, pero los hechos ilícitos que de alguna manera ingresan al sistema judicial, es imposible que se investiguen, porque hay una crisis estructural. Necesariamente hay que modificar, hay ciertos ilícitos o delitos que habrá que degradarlos a contravenciones. Yo he visto casos en los que se tratan como robo, un robo de una gorra en la cancha, con violencia sobre la persona porque al tipo lo empujaron para sacarle la gorra, y todo eso implica expedientes de 2, 3 cuerpos, tiempo, dedicación. Es imposible. Y sobre eso después... Qué gana que me vienen de preguntarle, pero lo dejamos para otro bloque. 3 días de juicio por donde la víctima es un animal no humano, claro. Si te parece que es razonable en este contexto, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otro. Con mucho gusto. Yo quisiera preguntarle de otro caso, de Córdoba, pero también va a quedar... ¿Cuál es el caso, perdón? Lo vamos a intentar... El caso de la chica que... de la mutilación. De la mutilación, sí, qué lindo tema. Anota ahí que lo invitamos a... ¿Cómo estaba todo este tema? Es intrigante. Es intrigante, dentro de 15 o 20 días lo tenemos. Ese me parece que es un culebrón, me gustaría conocer mucho los detalles de ese caso. Es intrigante. Ahí está. Bien, buscamos la pausa. Cuando volvemos, la actualidad de Frontera desde la perspectiva de concejales y colaboradores de la oposición en Frontera, del Partido Justicialista. Regreso de la pausa. Hay momentos únicos en la vida, y uno de ellos es cuando te compras algo nuevo. Porque cuando te compras algo nuevo, el que se siente como nuevo sos vos. Vení a Cetrogar. Sentite como nuevo. En San Francisco hacemos. Después de las intensas e ininterrumpidas lluvias de los últimos días, el gobierno de la ciudad inició una acción de reparación inmediata de las calles de tierra más comprometidas por dicha situación, estimando que en un plazo de 15 días todas quedarán en perfecto estado de circulación. La municipalidad responde pensando en los vecinos. En San Francisco hacemos. Municipalidad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. No lo necesitas hasta que lo ves. Estamos hechos el uno para el otro. Lo quiero. Me gusta, te gusta. Todos los colores. La naranja que faltaba. Nuevos productos. Cuando tú me tocas me gusta. Cosa linda. Almacén de diseño. Pueyrredón 35. Años viajando por esta ruta destruida. Miren ahora, una seda. Ya las luces no pasan a 1 metro de un auto contra otro, sino que es una autopista. Qué linda ruta 36, bien señalizada, como tiene que ser hace años. Vení a Musimundo y diversificate. Aprovecha esta oferta y llévate el espectacular Smart TV Doblex de 50 pulgadas Full HD a solo 12.999 pesos y duplica tu chance de ganar uno de los 10 viajes a Rusia para 2 personas. Musimundo, parte de tu mundo. ¡Atención, atención! Ya llega el 17 Festival Nacional de Títeres El Barrilete, del 13 al 17 de junio en San Francisco y toda la región. Nos visitan títeres de Tucumán, de Buenos Aires, de Córdoba y funciones
en el Teatrillo Municipal el sábado 16 y el domingo 17 a las 16 y 18 horas. Los esperamos. Yo voy a estar. ¿Y vos? Bueno, aquí estamos de regreso, tenemos un bloque con concejales y dirigentes del Partido Justicialista de Frontera y pasamos a presentarlo, vamos a ir en el orden en el que están sentados. Néstor Juan Fisore. Néstor, buenas noches, gracias por aceptar la invitación, son muy amables. Nicolás Palomeque. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por compartir con nosotros en este momento. Una dama, vamos a poner un poquito de color a esto. Mariana Páez, ¿cómo estás? Bien. Un gusto tenerte aquí. Menos mal, tengo que tener a alguien que me acompañe. Claro. Y Mariana debuta con nosotros. Claro. En Aquí Ahora Actualidad. Muy bien. Y Juan Pastore. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Un gusto tenerte aquí también. Néstor, Dos cosas son las que más nos interesa charlar con ustedes. Por empezar, nosotros seguimos la actualidad política de Frontera, obviamente, y vemos un nivel de actividad importante en el Partido Justicialista. Eso por un lado. Bueno, por otro lado nos interesa, especialmente de quienes están en el Consejo Deliberante, que nos cuenten cómo ven la gestión de Victoria Civalero a esta altura de los acontecimientos. Pero si te parece, primero vamos con las actividades del PJ. Los vemos con proyectos y con acciones. Sí, gracias a Dios, Daniel, estamos trabajando con un grupo de gente que no afloja. Están siempre ahí a la par nuestra, siempre colaborando, y eso nos lleva a hacer cada vez más cosas porque estamos todos empujando para el mismo lado. Y siempre pensando en el vecino, o sea, en el ciudadano de Frontera, en hacer proyectos y en hacer actividades donde el ciudadano pueda participar y ahorrar dinero, o sea, que todo esto sea sin costo, ¿me entendés? Entonces, gracias al grupo que tenemos, hemos puesto en marcha varios proyectos que nos dieron muy buen resultado, que uno de los proyectos lo va a explicar acá Nicolás, el otro Mariana. Dale. Y primeramente, en el caso mío, tenemos que, pensamos, porque el oficialismo propuso como una moratoria y no dio resultado, y está muy bajo el índice de recaudación. ¿La recaudación tiende a subir o tiende a bajar en Frontera? Ahora tiende a bajar, ustedes. Están en 18% y tal vez menos, está baja. 18% del total que se factura, digamos, sí. Es lo que se recauda. Es muy poco. ¿Y hubo momentos donde hubo porcentajes mayores? Sí, estuvo entre el 30 y 35%. Bien. Y bueno, entonces nosotros pensando en eso, presentamos proyecto que está ahora el martes que viene en la sección, lo presentamos, que es donde tenemos la necesidad de reconocer, incentivar y gratificar al vecino que quiera estar al día con sus impuestos. Entonces a ese vecino hay que reconocer, gratificarlo, con los mismos impuestos, hacerle descuentos, bonificaciones, y para que pueda, o sea, que no pierda esa costumbre de estar al día con sus impuestos, y aparte para el beneficio mismo del municipio. Y también queremos apoyar, porque no solamente al que puede estar al día y puede pagar, sino también reconocer y tratar de incentivar a ese vecino que a lo mejor quiere estar al día, pero no puede. Claro, ¿ustedes qué notan, por ejemplo? ¿No pagan porque no pueden o hay una cultura esa del no pagué porque total no pasa nada? Y a veces se deja de lado esto para hacer otras cosas, y sería bueno incentivarlo para que el impuesto esté al día. También queremos ayudar a la gente que, como te estaba diciendo, que tiene interés en estar al día y no puede. Entonces nosotros los invitamos a los ciudadanos de Frontera los lunes y los jueves, que estamos con los concejales, Juan Manuel, Julia Río y yo en el consejo, que se acerquen de día 12 para que charlen con nosotros, para que nos expliquen su situación y nosotros poder encaminarlos de alguna forma u otra para que puedan estar al día con los impuestos. Nicolás, ¿en qué actividades están comprometidos? Mira, estamos en diferentes actividades. En estos días nos estuvimos acercando a distintas peluquerías de la ciudad de Frontera. Sí. Y bueno, nos comentaron que ha bajado, ¿no es cierto?, su actividad económica, su actividad laboral, como consecuencia de la crisis que estamos pasando, es lógico. Así que le propusimos para el martes 19, el martes que viene, hacer una promo de 2 cortes por 150 pesos,
Esta iniciativa tiene como objetivo beneficiar al vecino, ¿cierto? Que mejor no puede acceder a ese servicio, para que se haga beneficiado en el precio. Y para el comerciante a lo mejor puede llegar a captar nuevos clientes, o los clientes que estaban haciendo lo sigan haciendo. Así que te repito, el martes 21 de marzo. ¿Tiene que ser ciudadano de Frontera? No, o puede ir cualquiera. está abierto todo? ¿Y Sí. qué peluquerías están involucradas? Mirá, son 7, te las numero. Dale, nombralas por favor. Peluquería y barbería Cuti, peluquería y barbería Flow Barbie Show, peluquería y barbería del barrio Colegiales, peluquería y barbería de masculina Emilio Moyano, peluquería Nanos, peluquería Fashion Men's Luca y peluquería y barbería Hidalgo. El martes 29, durante todo el día, no necesitan llevar ninguna acreditación. No, es más, cada ¿Esa local... información la tienen en algún...? Exacto, cada local va a tener su folleto de adhesión a esta promo, así que bueno, es fácil. ¿Y en alguna red social? Sí, lo subimos a las redes, Claro, nosotros tenemos para una que la gente página, pueda para que lo podamos compartir y para que nosotros también podamos decirles dónde. Así que ese día 2 cortes a 150 pesos, coordinado por el PJ de Frontera. Exacto, por nuestro bloque Frontera Adelante. Y otra actividad que también es importante que estamos haciendo, que ya comenzó hace 2 sábados atrás, es la que estamos dando clases de apoyo escolar, tanto a nivel primario como secundario, todos los sábados de 9:30 a 11:30 de la mañana, en esquina de calle 6 y calle 66. Sí. Calle 3, perdón, y 66. Así que bueno, los chicos que tienen alguna dificultad en alguna materia Exacto. se llegan ahí, reciben un apoyo escolar de carácter no gratuito. hace falta que sean niños, puede ser a docentes y adultos. Viste que hay algunos adultos que están terminando el Y ustedes secundario. son docentes los que Exacto, brindan sí, ese sí. apoyo. Esta iniciativa surgió de los docentes que participan en el grupo nuestro, fue una iniciativa de ellos. Bueno, nos comentaron que se les hace muy difícil, ¿no es cierto?, a veces la familia abonar esas clases particulares que los chicos necesitan. Así que bueno, de esta manera los esperamos, como te dije, todos los sábados de 9:30 a 11:30 en calle 6, esquina calle 3. Es totalmente gratuito. Y otra actividad que tienen es la actividad física. Sí, con Mariana, una profe reconocida. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá con el grupo largamos con varias actividades, como nombró mi compañero Nicolás y bueno, Néstor. La idea, bueno, surgió del equipo dar una actividad física, ¿sí? Especialmente para mujeres, ya que, bueno, hoy en día, como está la situación económica, a veces tratan de no gastar en un gimnasio y guardar esa plata, bueno, para ciertas... Para otro uso. Claro, exactamente. Entonces, la idea con el equipo se dio en el tema de, bueno, realizar una actividad física. Armamos el proyecto y, bueno, se lleva a cabo hace aproximadamente 4 o 5 semanas, que es un éxito, cada vez se van sumando más gente. Es una clase en donde se trata de no solamente hacer actividad física, sino también el tema de trabajar, moverse, interactuar con el otro a través del movimiento. Y bueno, es un espacio en donde es sociable, se puede compartir con el otro. Y la verdad que yo como profe eso es muy confortable. ¿Y eso también es gratuito? Eso también es totalmente gratuito, es también para los vecinos de la Ciudad de Frontera, invitamos también a los vecinos de la Ciudad de San Francisco. Se realiza los días martes y jueves de 13 a 14, calle 100, esquina 9. ¿Y hay que tener un gimnasio? No, acá mi compañero Néstor tiene un salón, Claro. en donde el salón está muy equipado, hay iluminación, tenemos agua en donde pueden tomar ellas, hay baño para hombres, baño para mujeres, así que el salón es muy amplio y la verdad que, bueno... Solo ir, no tienen que inscribirse. No, totalmente. Yo cuando comienza le doy una ficha de actitud física. Hay varios casos en donde, bueno, cierta patología, con problema de rodilla, bueno, se adaptan a los ejercicios, pero como te digo, no es algo muy intenso, Claro. sino que se trata de que, bueno, que la persona se pueda divertir y pueda compartir con el otro a través del movimiento. Y promover la actividad física, ¿no? Totalmente, eso es Que es saludable y que hoy, bueno, gracias a Dios está muy, muy difundida, pero es cierto, un gimnasio tiene un costo. Totalmente, hoy. por eso, le vuelvo a repetir, brindamos esta posibilidad, ya que hay muchas personas que no pueden acceder por el tema de con toda la situación económica del país. Entonces, bueno, se da esta posibilidad de poder realizarla
Así que bueno. Reiteramos los días, martes y jueves, de 13 a 14. 14, sí. En calle 100, esquina 9, las clases las doy yo. Y bueno, la idea es que lo único que tienen que llevar es ganas y voluntad y bueno. Y de pasar la vida y una actividad física. Juan Manuel, no podemos dejar hablar, estar hablando de frontera, no podemos dejar pasar un tema que es el que preocupa a todo este conglomerado urbano que conformamos San Francisco, Frontera, Acapulco, que es el tema de la seguridad. Estuviste en una reunión con el ministro Puyaro, acompañando al Ejecutivo y acompañando a los vecinos de Frontera. ¿Qué sensaciones te dejó esa reunión y cómo ves el tema de la seguridad? Sí, bueno, el miércoles pasado tuve la suerte, el privilegio de asistir a esa reunión con vecinos de Frontera, serían presidentes de centros vecinales o vecinos que han sufrido algún robo, que han sido víctimas de algún robo, bueno, y con la señora intendenta, Victoria Cibalero, el señor presidente del consejo, Oscar Martínez, y otro concejal del oficialismo, junto conmigo. Y bueno, como reunión, uno siempre trata de ver que sea positiva la reunión. El señor ministro de Seguridad nos prometió que en el plazo de 35 a 40 días iban a llegar a Frontera 2 motos para el patrullaje, que ya se ponía en campaña para el centro territorial de denuncias, porque ¿qué es lo que ocurre en Frontera? Muchas veces los vecinos no hacen la denuncia por miedo, no hacen la denuncia porque total no pasa nada. Por desconfianza a la policía. Hay mucha desconfianza a la policía. Muy mucha. Lamentablemente, sí, hay pocas denuncias y bueno, y eso lleva a que la provincia mire a Frontera como una ciudad que hay poco delito, al no estar las denuncias acreditadas. Eso es lo que nos comentaba el ministro. Bueno, entonces se va a llevar a cabo este centro territorial de denuncia como que la denuncia es más secreta o facilita más al vecino. También nos dijo que en inmediaciones de los barrios allá, Eva Perón, Estación Frontera, Plan Federal, se va a llevar a cabo un comando radioeléctrico para que patrullen, para que prevengan el delito. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, esto todo muy lindo, todo muy bien explicado, muy bien hablado, con miras al futuro para que vayamos cambiando la inseguridad que hoy padecemos en Frontera, pero ¿qué es lo que ocurre? 35, 40 días nos dijo, o tal vez más, porque esto es un trámite que lleva a esperar que se cumpla con eso. Y bueno, y la gente quiere la solución ayer, la quieren. Claro. Y bueno, y ¿qué es lo que ocurre? También el ministro Puyaro lleva la desconfianza, porque el señor ministro, no nos olvidemos que es de los famosos audios que salieron, que se viralizaron en el mes de septiembre, cuando estábamos un mes de las elecciones, a que le dé la orden a un comisario, que no recuerdo en este momento el apellido, hagamos patrullaje, hagamos control en el interprovincial para ayudar a Vicky a levantarle un poquito en las elecciones. Entonces uno se acuerda de eso, claro, y se acuerda de lo que pasó el miércoles pasado, entonces te da la duda. Pero bueno, vamos a ponerle una cartita, creerle que va a cumplir en lo que dijo el miércoles pasado. Es evidente que la fuerza policial en Frontera o es insuficiente o hay un problema de capacitación. Sumale a esto que hay muy poquitos policías en Acapulco, 3 policías para todo Josefina, es una vergüenza. Y sumale a esto el hecho de que Gendarmería, con la presencia de este destacamento, calmó mucho la presencia delictiva. También ahí se sembraron algunas sospechas de que toda esta presencia de Gendarmería se daba porque era inminente la visita del gobernador a Frontera. ¿Vos ubicás este tema en ese contexto o te parece que aquí no tiene que ver la política en esto? Y, por ejemplo, en el mes de octubre hubo una seguidilla de tiroteos en el barrio Colegiales,
en inmediaciones del jardincito nucleado, septiembre-octubre habían sido los tiroteos. Y estábamos a un mes de las elecciones y vino gendarmería, vino a la ciudad, se calmó. Después pasaron las elecciones, gendarmería desapareció y ahora con la seguidilla de estos problemas que hemos tenido y con la visita del gobernador a la inauguración de la escuela, de vuelta a gendarmería. Entonces, bueno, de cada uno. Amigos, nos encantaría seguir charlando con ustedes, pero no va el tiempo. Pero tenemos otro proyecto que estamos llevando a cabo, que es el tema de roperitos comunitarios. Sí. Todos los sábados, hace 2 sábados que comenzamos con esto, ciertas personas nos van donando ropa. Y bueno, estamos ayudando. ¿Y ustedes lo distribuyen entre familias que saben que lo necesitan? Tenemos ahí están las cámaras, tenemos la base, bueno, y política en la calle. ¿Cuál es la calle? 66, esquina 13. Y bueno, ahí hay que llevar las donaciones. Sí. Calle 66, esquina 13. Sí. Esquina 3. Calle 3, esquina 66. En el mismo lugar donde damos las clases de particular. Bueno, y ahí, bueno, tenemos, la verdad que la cantidad de ropa que hemos recibido es increíble, y desde ayudar al tema de los niños, ayudar a personas de tercera edad. Ahora que se viene el frío. La verdad que es muy gratificante, así que bueno, brindamos esa felicidad. Y una cosita más, Daniel, que también lo vamos a anexar para la economía del ciudadano de frontera. El viernes 1 vamos a hacer el Día del Pollo, donde ese día se va a vender el pollo a precio de costo, en 3 direcciones: calle 100, esquina 9, calle 1 al 2903 y calle 70, esquina 1. Envíenos en detalle, por favor, después toda esa información, las direcciones, especialmente para reiterárselo a los amigos. Te agrego esto, con respecto a la inseguridad, bueno, sobre lo del comando radioeléctrico, bueno, el ministro nos informó que los efectivos, el recurso humano, los efectivos policiales, para que se entienda, van a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener el comando, pero a lo mejor no vamos a tener los suficientes policías. Entonces, bueno, hoy con una comunicación telefónica con el senador Alcides Calvo, el senador departamental Alcides Calvo, bueno, él ya elevó un proyecto a la Cámara de Senadores para pedir más efectivo acá para la ciudad de Frontera. Más recursos humanos. Aquí lo entrevistamos al vicegobernador y se mostró escéptico para la mayor cantidad de efectivos por un problema presupuestario, pero bueno, ojalá que se puedan vencer esos problemas. Vamos a abrir el comando y no vamos a tener efectivo, es como tener una Coca-Cola de vidrio bien helada a punto para que la tomemos y no tener destapada. Para mezclarla con un fernecito. Bueno, chicos, la seguimos en cualquier momento. Dale, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por María, hasta acá llegamos nosotros. Hasta el miércoles próximo entonces con el Aquí y Ahora Actualidad, y mañana nos encontramos para repasar toda la información en la radio. Daniel a las 6, yo a las 9 y todo el equipo como siempre, así que muchísimas gracias por habernos acompañado.